Iniciamos el ciclo 2026, el ciclo de conferencias que organizan en conjunto la Fundación Museo Ferroviario, la Universidad Católica Argentina a través del Instituto Centro de Estudios del Transporte y IDIS, Instituto de Desarrollo Integral Sustentable. Desde el año 2023 venimos realizando unas 3 conferencias por año. Esta es la 10ª del ciclo. En general abordamos temas del ferrocarril y temas de transporte, movilidad urbana. Ha habido una de sistema de aeropuertos. Bien. Bueno, hoy el tema es ferroviario nuevamente y va a ser relativo a la nacionalización ferroviaria o estatización de los ferrocarriles de capital inglés que se llevó a cabo en nuestro país entre los años 47 y hasta que el gobierno se hizo cargo de todo el sistema ferroviario el 1 de marzo del 48, hoy día del ferroviario, ¿no? Bueno, el disertante, el doctor Mario Justo López, a quienes algunos aquí conocen, el mayor historiador ferroviario vivo, por lo menos, tiene como unos 6 libros publicados de historia ferroviaria argentina, cubriendo prácticamente todo la historia ferroviaria desde el comienzo hasta 1948, precisamente. Mario es profesor, o era profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho. Aparte de esos 6 libros, 6 o 7 ahora, ha dado innumerables conferencias y presentaciones en distintos congresos, siempre sobre esta temática. Bueno, digo algo más sobre la nacionalización ferroviaria, que en su momento fue el gobierno del presidente Juan Domingo Perón concretó esta estatización o nacionalización en 1948 y desde ese momento eso fue presentado como un acto de recuperación de la soberanía. Es decir, es como que el Estado finalmente recuperó el ferrocarril que hasta ese momento había estado al servicio del modelo agroexportador, urdido en algún lugar del extranjero, para mantener al país en la dependencia, y esto, se recuperó la soberanía en ese momento. Bueno, Mario nos va a contar la historia de esto, que no comenzó en 1946 o 47, sino aproximadamente alrededor de 1930, y nos va a hacer el relato que vamos a escuchar con todo interés. Así que los dejo en manos de Mario Justo López. Me voy al fondo a contarlo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Como ya Juan Pablo algo dijo, la idea aquí es vincular la nacionalización con un proceso anterior. Normalmente no se ha hecho así, ¿no? Se aísla el proceso de nacionalización, se estudia en todo caso los acuerdos que hubo con Gran Bretaña durante 2 años, 1946 al 48, y se trata como un hecho único, significativo, como señaló Juan Pablo. Y en todo caso, si se discute algo al respecto, es simplemente el precio que se pagó. Si fue mucho, fue poco, esos son los temas. Me parece que eso hace que no se comprenda muy bien qué es lo que pasó y qué pasó después. Para entender eso es que yo quiero entonces vincular este hecho puntual de esos años, desde 1946 a 1948, con los años anteriores. Me parece que hay que ir hasta 1930, atrás hasta 1930, como señaló Juan Pablo. ¿Por qué? Porque en 1930, por distintos factores que vamos a ver, el sistema ferroviario argentino entró en crisis. No solo el sistema ferroviario argentino, muchas cosas entraron en crisis, pero fue especialmente afectado. Hasta ese entonces el sistema ferroviario funcionaba
en su parte principal en base a la actuación de empresas privadas. Estas empresas privadas, eran muchas empresas privadas, pero yo las suelo clasificar entre empresas importantes, empresas fuertes y empresas débiles. Y si uno mira los números, si nos centramos en las empresas fuertes, tenemos la gran parte del sistema ferroviario. No digo geográficamente en la Argentina, porque están más bien concentradas en cierta zona, pero sí en cuanto a capitales invertidos, en cuanto a movimiento, a tráfico de carga, pasajeros, etcétera, en cuanto a ingresos, egresos, y en cuanto a empleados. O sea, en esas 4 empresas que son las que yo suelo tratar, está la mayor parte del sistema ferroviario. Por supuesto que si uno quisiera hacer un análisis completo habría que referirse al resto, pero yo generalmente lo dejo de lado. Y yo me voy a referir a esas 4 empresas importantes, las empresas fuertes, todas de capitales británicos, como también dijo Juan Pablo, que son o eran el Ferrocarril Sud, el Ferrocarril Oeste, el Ferrocarril Central Argentino y el Buenos Aires al Pacífico. ¿Cómo eran estas empresas? Me parece que lo primero que hay que tener en cuenta para entender todo es cómo eran las empresas en 1930, hasta que el sistema funcionó bien. Yo las he caracterizado con 3 adjetivos. Eran empresas autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Eran empresas que no tenían que se manejaban por sí mismas y no había ningún centro de poder externos a ellas que las podían controlar. ¿Por qué eran autónomas? Por muchas razones, porque el capital estaba atomizado, no había accionistas importantes que fueran a la asamblea e impusieran su voluntad, porque los directorios se renovaban a sí mismos a lo largo del tiempo y estaban formados por profesionales formados, la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte en la propia empresa. O sea, personas que su mundo era la empresa y no tenían una vinculación con otras empresas o otros intereses fuera de la empresa. Y finalmente porque eran muy grandes, por el capital invertido, por el giro y porque eran exitosas. Por todo esto eran autónomas, eran las empresas más importantes que había en Argentina. Y cualquier otra empresa que se vinculara con ella, que le vendía algo o que contrataba el servicio con ella, eran muy inferiores, en cuanto a económicamente inferiores. Mucho menos capital, mucho menos giro, mucho menos implicancia en el sistema económico. En consecuencia, no había ningún interés por encima de ellas que pudiera imponerse. Normalmente esto no ha sido aceptado, no puedo entrar en esta disputa. En general, como señaló Juan Pablo, ya hizo una buena introducción, dijo todas las cosas importantes. Se ha entendido que estas empresas eran parte de algo mayor que era como una conspiración para dominar la Argentina. No es cierto, eran empresas que se manejaban por sí mismas, estaban solas ellas en el mundo y hacían su negocio con el servicio ferroviario. Ganaban con el servicio ferroviario, su interés era ese. Y más o menos ganaban bien y remuneraban el capital. Después, al final, si tenemos tiempo, vamos a ver algo respecto de cuánto ganaban. Y en consecuencia, se manejaban de acuerdo a sus propios intereses. Lo que querían hacer era ganar lo más que podían con el servicio ferroviario, gastando lo menos posible. Esta era su lógica empresaria. Además de ser autónomas, las empresas eran autárquicas, o sea, se financiaban por sí mismas, financiaban todo el sistema ferroviario por sí mismos. Las inversiones de infraestructura las hacían con su propio dinero. El giro los manejaban con su propio dinero. No necesitaban apoyo externo de ningún tipo financiero. En todo caso, y esto tiene importancia con lo que vamos a ver, tenían cierto trato favorable por parte del Estado argentino en la forma de un sistema impositivo especial. Tenía una exención impositiva general a cambio del pago de un impuesto único. Esto sería lo único que las empresas recibían como si fuera una especie de beneficio por fuera de ellas. Con eso armaban su negocio, con eso era suficiente para armar su negocio. Y ellas decidían más o menos lo que hacían en cuanto a dónde cubrían el servicio ferroviario, cómo lo hacían, qué invertían en él, qué innovaciones técnicas traían, o sea, se manejaban de esa manera. En consecuencia, eran empresas autárquicas.
Y finalmente eran integrales. Eran integrales porque el ferrocarril tenía el monopolio del transporte terrestre, porque al ser una actividad monopólica estaba regulada, entonces tenían obligaciones que cumplir. ¿Y qué quería decir que eran integrales? Que tenían que prestar todo el servicio que se les pidiera. Fuera un buen negocio o no fuera tan bueno. En la medida que el negocio general fuera rentable, el sistema funcionaba. Pero podían prestar servicios en los que no ganaban mucho o a veces no ganaban nada. Por ejemplo, sistema de servicio suburbano de pasajeros en la parte de menores ingresos, por ejemplo, los pasajeros que pagaban boleto de segunda, pero lo compensaban con los boletos de primera, o algunas cargas que no generaban muchos ingresos, pero las compensaba con otras de mayores fletes, como las encomiendas o las mercaderías generales. El negocio en conjunto funcionaba, pero tenían esa obligación de satisfacer todas las necesidades de transporte que el país tuviera. Más o menos habían dado bien. Si uno va a la historia para atrás, puede encontrar momentos peores, algunos problemas, conflictos, de todo. Pero en líneas generales el sistema había funcionado. En 1930 empezó a funcionar mal. Y hay 3 factores que se suelen mencionar para decir por qué empezó a funcionar mal, vinculados con la crisis económica mundial. El primero fue la recesión económica. Cayó la actividad económica, cayó el tráfico ferroviario, empezaron a transportar menos, empezaron a ingresar menos por transporte. Este es un primer elemento. El segundo elemento fue la competencia automotor. El ferrocarril, esto es importante para el futuro, pero ya existía en 1930. El ferrocarril empezó a perder el monopolio de transporte terrestre. Un modo de transporte distinto, el transporte por carretera, en base a los camiones, a los automóviles, empezó a quitarle parte del tráfico que tenía. Y el tercer factor fue la pérdida de valor del peso argentino. Estos serían los 3 factores fundamentales que hicieron que los ingresos de las compañías cayeran y la rentabilidad que tenían, y que era la base del sistema, porque con la rentabilidad lograban atraer capitales y con los capitales financiaban la actividad, empezó a trastabillar. En general, si uno mira los estudios que se han hecho, se han tratado los 3 factores por iguales, y los 3 afectaron al ferrocarril. Pero yo diría algo así muy simple, porque si entramos en detalle nos va a llevar mucho tiempo. Yo diría lo siguiente: el tráfico cayó, es cierto. El tráfico ferroviario cayó, las toneladas transportadas disminuyeron, el número de pasajeros disminuyó, ciertos tráficos fueron especialmente afectados, algunos que eran importantes, como las encomiendas por el flete que tenían, especialmente fue afectado. Dentro de los pasajes de primera fueron más afectados que los otros. Y en consecuencia es cierto que el tráfico cayó, pero si uno analiza todo el periodo, el tráfico cayó y se recuperó. El tráfico en ciertos aspectos cayó, se mantuvo abajo, pero otros tráficos nuevos compensaron. Entonces, si uno mira todo el periodo de 1930 en adelante, el tráfico fue un factor negativo para la actividad ferroviaria, pero no fue lo más grave. O sea, es como que todavía el ferrocarril podía funcionar. ¿Por qué? Porque la economía argentina cayó gravemente al comienzo de la crisis, pero después se recuperó. Y porque el automóvil había empezado a quitar, el automotor había empezado a quitar tráfico, pero no en gran medida. Yo diría que el tráfico ferroviario va a disminuir gravemente mucho después, en virtud de la competencia automotor. El segundo elemento que habíamos citado es la competencia en sí. Existió, ya lo dije, existió, en ciertos tráficos fue mucho más grave que en otros, pero hasta ese momento no fue muy grave. Y después encima, en este periodo que estamos analizando, va a venir la guerra, de 1940 en adelante, que va a afectar gravemente al transporte automotor, porque le va a quitar todos los insumos necesarios para funcionar y prácticamente la mayor parte del parque automotor queda inactivo en la Argentina. Entonces, la competencia automotor fue un factor, pero no muy grave. El tercer factor, el monetario, digamos, para mí es el factor más grave. Por 2 razones, porque fue grave en sí.
Si uno mira las cifras, fue grave en sí, y ahora vamos a ver por qué. Y segundo, porque está vinculado a la acción del Estado. Uno podría decir que la crisis económica estuvo más allá de lo que el gobierno argentino podía hacer. Fue una crisis mundial y es cierto. El transporte automotor, el surgimiento, fue una cuestión del progreso técnico. El gobierno argentino no tenía nada que decir frente al respecto. Pero en el tema del valor del peso argentino sí tenía algo que decir y lo hizo. Hizo algo que hizo que el factor fuera mucho más grave que lo que podría haber sido. Entonces, esto es lo que yo quiero destacar. Y esto es lo que le da un poco nombre a lo que estamos diciendo acá, que es eso de indiferencia. Hasta ese momento, como yo decía, hasta 1930, el ferrocarril había sido bien visto por el gobierno argentino, en general. El gobierno, normalmente todos los gobiernos que sucedieron, tenía expectativas de que a través de la actividad ferroviaria la economía argentina funcionaba bien. Funcionaba bien porque la necesitaba cotidianamente y porque el país progresaba a través de las inversiones ferroviarias. Si uno mira, por ejemplo, el gobierno de Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen, el breve gobierno, de 1928 en adelante hasta el golpe de Estado, los mensajes de Irigoyen, quizá ya fuera de época, habría que reconocer, estamos un poco pasado de moda lo que está diciendo, pero Irigoyen, las cosas que decía estaban vinculadas mucho al ferrocarril. Él pensaba que la Argentina iba a volver a progresar en virtud de las inversiones ferroviarias y constantemente insistía a las empresas ferroviarias que invirtieran en la Argentina. Esto era un discurso, no era novedad, estaba de alguna manera prolongando algo que venía de tiempo atrás, quizás ya un poco fuera del momento de entonces. Pero a partir de 1930, esta idea del ferrocarril como algo importante para la economía argentina desaparece. Y lo vemos básicamente en el tema monetario. ¿Qué pasa con la moneda? Cuando se produce la crisis, las exportaciones argentinas caen en volumen, caen en valor. Las importaciones también caen, pero caen en menor grado. Entonces se produce un grave problema de balanza de pagos. El gobierno, para seguir cumpliendo sus compromisos externos, empieza a utilizar las reservas que tiene. Y en un momento dado, frente a esa cuestión de la caída de reservas y de pérdida y que llevaba en definitiva a la... ¿Qué pasa con la moneda? Vamos a decir algo. Hasta 1930, con ciertos altibajos, funcionó un sistema monetario estable. La Argentina participaba. Las monedas tenían un valor que no cambiaba. Había paridades. Uno sabía cuánto valía en la Argentina una libra esterlina, cuánto valía un dólar, y eso podía oscilar en algún momento un poquito, pero más o menos siempre valía lo mismo. En la Argentina, 11 pesos con 45 pesos moneda nacional, la cantidad de papel, era una libra esterlina. Y eso se mantenía de forma permanente. Con la crisis, con la caída de las exportaciones, básicamente con la pérdida de los ingresos de divisas que la Argentina solía tener, el valor del peso empieza a caer también. Los 11.45 que todo el mundo tenía en la cabeza que valía una libra esterlina, ya no está. ¿Qué hace el gobierno frente a esa circunstancia? Decreta un control de cambios. Se apodera de las divisas que ingresan, le da un valor en pesos, le entrega pesos a las personas, que lo conocemos bien porque desde entonces existió en Argentina casi en forma permanente, ¿no? Si uno exportaba algo y traía una divisa, el gobierno se la sacaba, le daba tantos pesos moneda nacional y luego con esa divisa hacía lo que quería. Se la vendía a la que necesitaba al precio que quería y se la vendía a quien quería. La idea era que las divisas eran escasas, son escasas, y en consecuencia no había para todo el mundo y el gobierno decidía cómo se repartía. Ese es el mecanismo básicamente de control de cambios. En 1931 lo impuso un gobierno de facto, en 1930 había habido un golpe de Estado, en 1931 el gobierno de facto impone ese control de cambios, lo hace de manera muy torpe, terriblemente torpe, le pone un peso arbitrario a la moneda extranjera, entrega cambio a las personas sin reglas, de manera arbitraria, y genera
un gran problema con todos los estados que tenían vinculación comercial con Argentina, porque deja montones de obligaciones sin pagar, porque no entregaba el cambio necesario. Eso dura hasta 1933. En 1933, un nuevo gobierno ya elegido en elecciones, pero hubo problemas de las elecciones cuando entran en esas discusiones, se enfrenta con ese problema de las obligaciones incumplidas por la falta de entrega de cambio, lo llamaban los fondos bloqueados. Había fondos bloqueados en la Argentina porque no se entregaba el cambio para ser pagados en el exterior. Y crea un nuevo sistema de cambios ya más ordenado. ¿Cómo es este nuevo sistema de cambios que se establece en 1833? Pensemos en la libra. ¿Por qué en la libra? Porque las empresas británicas tenían su capital en libras, digamos, pensaban en libras esterlinas, por eso. Y la economía argentina estaba muy vinculada a Gran Bretaña y la libra esterlina era la divisa más importante entonces. Hoy diríamos en dólares. Lo que hoy decimos en dólares, entonces lo hacemos en libra. Le pone un valor a la libra de 15 pesos para la compra. Quien tenía una libra, el gobierno se la compraba dándole 15 pesos. Y le pone un valor a la libra para la venta de 17 pesos. Fíjense, de 11,45 a 15 o 17 la diferencia que hay, ¿no? Es una evaluación que va de más o menos alrededor del 40%. Esos 2 pesos en el medio se los apodera el gobierno. ¿Por qué? El argumento que se dio en ese momento fue para hacer un fondo que beneficiara a los precios agrícolas que habían caído tanto que entonces el gobierno se comprometía a pagarlos con precios sostén y iba a financiar esa compra con esa diferencia de cambio y luego si lo vendía a pérdida en el exterior a esa mercadería la podía hacer frente con la diferencia de cambio. Lo cual no era cierto. No destinó absolutamente, casi nada destinó a ese mecanismo de precio sostén y en realidad la diferencia entró a la renta general del Estado. El Estado empezó a financiarse con la diferencia de cambio. A partir de ahí, digamos, la preocupación del gobierno fue mantener ese sistema con un cambio diferencial que le permitiera un ingreso. En cuanto al valor establecido, cuando se establece el control de cambio se pierde una referencia, uno sabe ya el valor que el Estado fija a la moneda, si tiene alguna conexión con la realidad, no tiene conexión con la realidad. Pero concretamente, para quienes actuaban, digamos, continuamente haciendo cambios, esto era muy importante. Entonces, vayamos de nuevo a las empresas británicas. Las empresas británicas tenían su giro en la Argentina en pesos. Cobraban sus servicios en pesos. En cuanto a sus gastos, tenían una gran cantidad de gastos en pesos, básicamente los salarios. Los salarios son una parte muy importante de los gastos de explotación, algo así como el 60-70%. Pero también tenían gastos en el exterior. Tenían insumos en el exterior, combustible y materiales, básicamente. Pero sobre todo tenían deudas en el exterior. El capital de las empresas estaba formado por acciones y por bonos. Habían emitido bonos. Los bonos tenían un interés establecido, todos los años tenían que pagar un interés. Esas deudas estaban en libras esterlinas. Con esa devaluación del 40%, más o menos, los fondos que las empresas recaudaban en precios, que ya estaban castigados por la recesión, por los otros factores que yo mencioné, se convertían en muchas menos libras que no alcanzaban para pagar las deudas que tenían. La mayor parte de las empresas, no todas, entraron en mora en cuanto a sus deudas. Ninguna más pagó dividendos en las acciones y en consecuencia perdieron la capacidad de financiarse a sí mismas. No podían emitir más títulos porque nadie se los iba a comprar porque no estaban cumpliendo con lo que ya habían emitido. Y eso entonces hizo que el sistema no funcionara. Yo me olvidé de las láminas. Vamos a mirar un poco. Las láminas tienen fotos. Las fotos no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, o sí tienen que ver, pero muy inmediatamente. Pero entretienen un poco. Si alguien quiere preguntar algo en la foto, pregunte. Si no, después al final podemos decir algo acerca de ella. Las fotos se refieren básicamente a lo que yo dije al principio, o sea, a la capacidad de las empresas que tenían por financiarse a sí mismas y hacer todas las obras necesarias
para enfrentar los problemas del sistema de transporte con sus propios recursos. Vamos a avanzar un poco. Aquí tenemos los factores de la crisis que yo había mencionado. Los 3 factores y la pérdida del valor del peso, como el principal, de acuerdo a mi criterio. Afectado por el control de cambios. Aquí tenemos lo que yo venía diciendo rápidamente. Lo que valían los dólares no importaba mucho, menos para los ferrocarriles, pero bueno, para tener una referencia. Porque además la libra y el dólar empezaron también a perder paridad entre sí. Pero bueno, aquí vemos cómo valía la libra, y llegamos al 45, bueno, había pequeñas oscilaciones, ese era el valor que tenía antes de la crisis del 30. Después empezó a oscilar. Con la crisis, finalmente se llegó a estos valores. Esto también es un tema que de alguna manera sirve para defender la acción del gobierno. La libra oscilaba de manera muy fuerte, como aquí se muestra. Con el control de cambio de 1933, que yo describí, se estabiliza en eso que yo dije, los 15 pesos comprados, los 17 vendedores. El sistema de control duró durante todo el proceso que estamos describiendo hasta la nacionalización. A pesar de que la economía argentina fue cambiando, y en el medio ocurrió algo muy importante, que fue la crisis, la guerra. La guerra hizo cambiar todas las relaciones que existían. Pero el Estado no cambió mucho. Fíjense cómo mantuvo el precio comprador hasta la guerra y lo bajó en la guerra a 13.50. ¿Por qué lo bajó? Porque la libra perdió valor. Gran Bretaña estaba en la guerra al principio sola, peleando contra el nazismo. Realmente la economía británica no pasaba por buenos momentos. La libra empezó a perder valor, pero el gobierno limitó la pérdida de valor a este precio. Pero fíjense que redujo el precio comprador, pero no redujo el precio vendedor, porque seguía queriendo tener la diferencia entre los dos márgenes como para financiamiento de las cuentas públicas. Allá dice mercado libre. Yo no hablé mucho, no es muy importante el mercado libre. Cuando se establece el control de cambios en 1933, se deja que algunas exportaciones, las no tradicionales, escaparan al control de cambios. Y quien disponía de esas divisas pudiera hacer lo que quisiera con ellas. Era casi nada, era el 1% del comercio exterior. Y entonces el que no tenía un permiso de importación que le permitiera comprar las divisas al cambio oficial podía ir al mercado de libre. Pero bueno, dejémoslo porque va a ser complicado meterse en el mercado libre. Vamos a comparar ahora lo que yo venía diciendo antes, el tema del tráfico. Las empresas entraron en crisis, uno de los factores, por la caída del tráfico. Yo dije que no era el factor primordial, y aquí lo vemos. Esto abarca todo el periodo. Están millones. Fíjense los pasajeros. Dejemos para después esto. La cantidad de pasajeros transportados, en definitiva, cae al principio y se recupera. Las toneladas transportadas caen al principio y se recuperan. Los animales, este cuadro tendría que haberlo cambiado. Los animales parecería que caen. Lo que pasa es que hay un problema entre los animales transportados eran básicamente ovinos y vacunos. Lo que caen son los ovinos, que en número eran muchos más. Entonces yo tendría que haber separado esto o dejar solo los vacunos, que eran más importantes. Y los vacunos no caen. Entonces, en definitiva, créanme, aquí no surge, pero el tráfico de animales tampoco cae. Los ingresos por el tráfico de animales no caen, porque se transportan más vacas, menos ovejas, en total menos, pero las vacas tendrán más flete que las ovejas. Entonces no cae tampoco. Pero fíjense el producto neto, o sea, los ingresos menos los ingresos por explotación. De un producto neto de 13 millones, con un tráfico mayor se pasa a la mitad del producto neto. Esa es la muestra de que el problema no estaba en el tráfico, el problema estaba en los ingresos. Y estaba en los ingresos porque el valor del ingreso había caído, porque estaba en pesos que cada vez valían menos respecto a las libras. Este cuadro me parece que es bastante importante.
¿Qué pasa acá? Fíjense en los pasajeros. Hasta aquí más o menos pasó lo que yo dije, o sea, cae el tráfico, el 33 es un año muy malo, fíjense que cayó todo, el 37 es un año bastante bueno, se recupera casi todo, después vienen problemas climáticos que siempre hacían caer mucho las toneladas transportadas porque había menos señal, y después se llega otra vez a una situación como la inicial, pero no los pasajeros siguen subiendo. Esto podría decir, bueno, acá hay un negocio nuevo, pero el negocio es un mal negocio, ¿no? Porque siempre el transporte de pasajeros era la parte más débil del sistema. Y sobre todo si los pasajeros eran suburbanos, como el crecimiento se dio en los pasajeros suburbanos. Y sobre todo si hay un problema con las tarifas que ahora vamos a ver. Pero bueno, ¿por qué se produjo esto? Por dos razones: por las migraciones internas de Gran Buenos Aires, que había creció más, y por la parálisis del sistema automotor, que se quedó sin insumo, no había cubierta, no había repuesto, no había combustible, no había nada. Los camiones se paralizaron, los ómnibus se paralizaron y el ferrocarril pudo seguir funcionando. Aquí esto ya es muy detallado, pero esto completa lo anterior. ¿Qué pasa acá? Está distinguido distintos rubros del tráfico de cargas. También están los animales y pasajeros. ¿Qué es lo que cae? ¿Qué es lo que no cae? Al principio cae todo. Estamos en 935. Fíjense que no cae, pero aparecen tráficos nuevos. Hay dos tráficos nuevos, la fruta y el cemento, que empiezan a subir mucho antes de que los demás, en medio de la crisis, lo cual mostraba cierto dinamismo del ferrocarril. Perdía cierto tráfico, ganaba en otros. Hacia el final de la década sube prácticamente todo. Menos la mercadería general, es muy afectada por la caída de las importaciones. ¿Qué pasa con las tarifas? Las tarifas en la década del 30 al principio bajan. Este guión es que bajaron. ¿Por qué bajan? Porque las compañías bajan las tarifas. ¿Y por qué bajan las tarifas? Por dos razones: o porque tienen que competir con el automotor, o porque tienen que llevar cosas que perdieron valor y si no bajan las tarifas no las transportan. Es el caso de los cereales. El caso de los pasajeros a encomienda es por la competencia automotor. Entonces, aquí tenemos el otro factor que se mete, la competencia automotor, pero fíjense que afecta poco en el total. Si seguimos hacia el final de la década, acá aparece otra disminución de tarifas allá arriba, pero ya no son las empresas, es el gobierno. Los cereales recuperaron su valor. En consecuencia, la disminución de las tarifas que las compañías establecieron podía haber cesado, porque el trigo y el maíz valían más. Sobre todo el trigo, el maíz siempre quedó muy afectado todo este tiempo. Pero el gobierno se opuso a aumentar las tarifas. Entonces, en el tráfico, si el tráfico no cayó, como no cayó en definitiva en forma global, había algunos problemas porque en ciertos rubros se ingresaba menos. Esto dejémoslo para después. Esto es en la guerra, lo mismo que estamos diciendo, pero en la guerra. Ahí el volumen en la guerra en general es positivo, sube, y las tarifas empiezan a subir un poco. Ahora vamos a ver por qué. Pero aparece un nuevo problema, que es el costo del combustible en la guerra. Aquí esto sirve para decir algo respecto a las empresas. Si algo se ha dicho de las empresas ferroviarias en Argentina respecto de su vinculación con intereses distintos a ellas, es el tema del carbón. Siempre se ha dicho, se ha repetido que las empresas ferroviarias se opusieron al surgimiento de la explotación del petróleo porque estaban interesadas en el comercio del carbón. Y uno lee libros serios acerca del petróleo en Argentina y dice eso, por ejemplo Sol, por Adán. Y las empresas ferroviarias consumían mucho carbón, era su combustible principal, sobre todo en la pampa húmeda. Más al norte usaban leña, pero en esta parte usaban carbón. En la primera guerra, no en la segunda,
pasó lo mismo que se da acá. El precio del carbón le pasó esto, más o menos. Y encima es difícil de conseguir, porque el carbón venía de lejos. ¿Qué hicieron las empresas? Esas empresas interesadas en el comercio del carbón se dedicaron a buscar un sustituto. No encontraron el petróleo, porque el petróleo había aparecido en la Argentina. En 1907 se encontraron yacimientos en Comodoro Rivadavia, se vio que era posible producir petróleo en la Argentina. ¿Qué hicieron las empresas? No digo todas, porque acá habría que ir empresa por empresa. Fueron al petróleo. Dijeron, acá tenemos algo que nos va a beneficiar. Vamos a conseguir un combustible más barato y más fácil de traer. Y 3 de las grandes empresas, 3 de las 4 que yo mencioné, formaron una compañía, obtuvieron una concesión en el Comodoro Rivadavia, empezaron a producir petróleo y empezaron a transformar las locomotoras para que funcionara el petróleo. Fíjense las estupideces que se repiten. Esas son las empresas vinculadas al comercio del carbón. No estaban vinculadas a nada. Lo que querían era tener un combustible más barato, porque su negocio era el servicio ferroviario, no el negocio. ¿Qué pasó en la Argentina? Las empresas hicieron bastante esfuerzo, gastaron bastante en convertir parte de sus locomotoras a quemar fueloil, digamos. Pero la Argentina fracasó totalmente en la producción de petróleo. Desde 1907 hasta la Segunda Guerra, la Argentina siguió siendo deficitaria en materia de producción de petróleo. Se consumía mucho más de lo que se producía. La producción subió un poco, el consumo subía más. Y cuando se produce la Segunda Guerra, las empresas están exactamente igual a como habían estado en la Primera Guerra. Tienen poco petróleo, algo producido por ellas. Encima el gobierno le pone un precio al petróleo que ellas producen. El petróleo que producían las empresas en buena parte era más apto para producir nafta, entonces tenían que vender la nafta para comprar fueloil. Pero la nafta el gobierno le puso un precio y lo tenían que vender a un precio muy bajo y el fueloil lo tenían que importar a un precio internacional. Con lo cual, todo lo que habían hecho no sirvió absolutamente para nada. Pero no por ellas, sino porque el gobierno había fracasado en producir petróleo y encima se había metido en la producción del poco petróleo que había. Esto se produce entonces en la Segunda Guerra. El carbón vuela. El petróleo también, porque es importado en su mayoría. Y empiezan los sustitutos, que también suben de precio, pero que son absolutamente inferiores. La leña más o menos, pero hacía falta 5 veces el volumen de leña respecto al carbón o del petróleo, y estos fueron sustitutos que se encontraron, pero que eran realmente muy malos. Entonces, un problema adicional para las empresas durante la guerra fue el aumento del costo de los gastos de explotación por el costo del combustible. Entonces, aunque aumentaron su tráfico, tuvieron que gastar más para transportar. Durante la guerra, bueno, vamos a la gestión primero. Algo anterior. Las empresas frente a todo esto empezaron a hacer gestiones. ¿Ante quién gestionaban las empresas? Normalmente las empresas ferroviarias se vinculaban con el gobierno argentino. O sea, el destinatario era el gobierno argentino. Así había sido siempre. Las empresas habían sido muy celosas de que no se metiera la embajada británica en su relación con el gobierno argentino. Perturbaba la relación, lo sabía muy bien, y así se habían manejado siempre. Cuando viene una crisis, vuelven a actuar de esa manera, empiezan, su primer gestión fue los fondos bloqueados. O sea, las empresas empiezan a pedir que les den fondos para pagar sus obligaciones en el exterior. Por ese control de cambio desordenado del 31, el gobierno les niega buena parte de los fondos. Esa es su primera gestión. Cuando ven que fracasan y se enteran de que el gobierno argentino va a negociar con el británico por otras cuestiones, entonces sí van al gobierno británico y les dicen, hagan algo con los fondos bloqueados. Y en el Tratado Roca-Russima de 1933 se hace un empréstito y el empréstito sirve para que esos fondos bloqueados se puedan obtener, no en divisas propiamente dichas, pero sí en un título de la deuda pública. Entonces ahí hay un breve momento en que las empresas solicitan la intervención del gobierno británico.
británico. Después vuelve, pasado el problema de los fondos bloqueados, vuelven las gestiones por los temas que quedan pendientes, que son el tipo de cambio. El siguiente tema en discusión es el tipo de cambio. Recuerden que había pasado de 11.45 a 17. Fíjense, esta es la discusión que se da en estos años. Las empresas quieren que por lo menos le cobren 15, que era el otro precio en la relación del control de cambio. El gobierno argentino no acepta nada de eso. A partir del 37, introducen una nueva gestión, que es que aumenten las tarifas, porque los precios de las mercaderías argentinas, los cereales básicamente, habían subido de precio y se podían aumentar las tarifas. El gobierno argentino no acepta ningún aumento de tarifas, aunque hay algunas pequeñas cosas, no voy a entrar en detalles, y entonces las empresas empiezan a hacer una nueva gestión, que es a ver si el gobierno argentino hace algo respecto de tomar a su cargo los ferrocarriles. Se empieza la idea de la venta, más o menos por 1937. Durante el 1938, durante todo un año hay una negociación que hacen las empresas con el gobierno argentino, directamente con el presidente Ortiz, y por sugerencia del administrador general del Ferrocarril del Estado, que les dice que deberían constituir una única empresa, darle participación al gobierno argentino y de esa manera lograr algún trato más beneficioso. Durante la guerra siguen las gestiones, ya ahora concentradas básicamente en el tema de la venta, pero el golpe de Estado interrumpe todo, hasta que termina la guerra, y entonces ahí aparece la última gestión que realizan las empresas. ¿Cuál es el tema principal? Aquí yo puse esquema de Peine. Cuando la guerra está terminando, aparece un nuevo factor importante en la relación bilateral, que es una deuda que el gobierno británico tiene con la Argentina, producto de las exportaciones que la Argentina hizo a Gran Bretaña y que no habían sido pagadas, o sí habían sido pagadas, pero el dinero había quedado depositado en el Banco de Inglaterra. Entonces había una deuda que oscilaba, podía ir de 100 millones a 150 millones de libras, que Gran Bretaña tenía con la Argentina. Ese problema empieza a interesar al Ministerio de Hacienda británico, porque sabe que tiene que hacer algo con esa deuda. Esa deuda que tenía con la Argentina se replicaba en todas las relaciones con todos los países que Gran Bretaña tenía, y era mucho mayor que otros países. La deuda con la India era 5 veces más grande que la deuda con la Argentina. Entonces, Gran Bretaña tenía que hacer algo con esa deuda que había acumulado. Y este señor Meynell, que aparece aquí, que era un funcionario del Ministerio de Hacienda británico que residía en Buenos Aires, se le ocurre arreglar el problema de la deuda en libras con esos ferrocarriles que habían empezado a perder dinero. Y hace un proyecto, eso que ahí se llama el esquema, que consiste en que el gobierno argentino compre los ferrocarriles a cambio de la deuda que tenía, o del crédito que tenía en el Banco de Inglaterra. Ese proyecto cuenta con el apoyo de las empresas británicas. Eso se hace en Buenos Aires. Meynell estaba en Buenos Aires, los directores de las empresas viajaban a Buenos Aires, en Buenos Aires generan esa idea y la llevan a Londres. ¿Y la llevan a dónde? La llevan al Ministerio de Hacienda, esto que dice acá Treasury es el Ministerio de Hacienda. Y cambia el gestor en el gobierno británico respecto a este problema. Hasta ese momento el que se interesaba de alguna manera por los problemas que podían tener los ferrocarriles en la Argentina era el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no ha hecho nada, absolutamente nada. Realmente habría que hacer una monografía acerca del comportamiento del servicio diplomático británico y el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a ferrocarriles, que fue absolutamente inoperante. En cambio, el Ministerio de Hacienda, no tan preocupado por los ferrocarriles, pero sí por la deuda, encontró este mecanismo del trueque, digamos,
que fue de alguna manera el que dio principio a la solución. Y las gestiones de ahí en más dentro del gobierno británico para enfrentar el problema que los ferrocarriles tenían fueron lideradas por el Ministerio de Hacienda y no por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Consecuencia, en 1946 deciden enviar una misión diplomática que llega en julio de 1946. Julio es un mes importante porque en junio de 1946 la Argentina contaba nuevamente con un gobierno elegido, con mucha más legitimidad, con mucha más estabilidad para negociar con un gobierno de facto. Entonces, apenas el gobierno se instala, el gobierno argentino, el 4 de junio se instaló el gobierno argentino, de Perón, la primera presidencia de Perón, los británicos mandan una misión que tiene 4 objetivos. 3 objetivos, esto es subsidiario. El primer objetivo era acordar una forma de devolver ese saldo de 100, 150 millones de libras, como ya se dice, 130, no, 150, pero sí, pero más o menos podemos dejar esa cifra. Esa forma de devolución tenía que ser de tal manera que no afectara el resto de la negociación. No podía decirle que vamos a devolver los 150 millones, porque tenía que hacer lo mismo con el resto de los países acreedores, y es una fortuna impagable. Tenían que hacer algún mecanismo de devolución que no afectara su negociación con los demás. Segundo problema que tenía Gran Bretaña era el comercio. El comercio británico era deficitario, o sea, compraba mucho más que lo que vendía la Argentina y tenía encima una deuda. Entonces, encontrar un mecanismo para seguir comprando a crédito, es lo que dice en la segunda parte. Y el tercer objetivo de la misión era qué hacer con los servicios públicos, básicamente eran los ferrocarriles, que eran inversiones, grandes inversiones, que no rendían, que generaban todos estos problemas en la relación bilateral. Allá puse, no tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia señalar que la misión esa era una misión formada por una gran cantidad de funcionarios públicos británicos de distintos departamentos. Y aquí más o menos están mencionados el Banco de Inglaterra, que está preocupado por el saldo porque estaba en el Banco de Inglaterra, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Alimentos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Esto era el esquema de Bailey acá, ¿no? O sea, rescatar las inversiones con la deuda. Entonces solucionaban 2 temas. Si el gobierno argentino no aceptaba esto, podían aceptar la creación de una empresa mixta como segunda solución y que el aporte argentino a la empresa mixta se hiciera con una parte de la deuda. Entonces volvían a vincular los 2 temas. Bueno, esa misión logra hacer un acuerdo con el gobierno argentino. ¿Qué pasa con el gobierno argentino? ¿Qué actitud toma? Aquí viene el tema del título. El gobierno argentino no hace un equipo de trabajo como el británico, sino que designa un representante, que es Miguel Miranda. Y Miranda va y dice a la Argentina, lo único que le interesa es recobrar el crédito que tiene el Banco de Inglaterra. Los ferrocarriles no nos interesan, el tema del comercio veremos. Esa es la actitud de Miranda. Esa actitud inicial de Miranda se revierte poco después por insistencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, que trata de mantener buenas relaciones con el mundo. Y la Argentina estaba mal ubicada en el mundo entonces, porque había estado más cerca, no muy cerca, pero había mostrado simpatía más con los nazis que con los aliados. Habían perdido la guerra y bueno, tenían que reubicarse en el mundo. Pero Muglia, que era el ministro de Relaciones Exteriores, tenía esa misión. Vamos a ubicar a la Argentina en el mundo. Y Perón, que no era tonto, lo apoyaba ahora. Entonces, la actitud inicial de Miranda cambia por insistencia, por orden de Perón. Y Perón, ¿qué le dice? No le dice, vaya y compre ferrocarril, le dice, acceda a negociar las 3 cosas juntas. Y entonces Miranda negocia las tres cosas juntas, obtiene algo de devolución, no voy a entrar en detalles, pero le liberan 30 millones del saldo de libras, se los entregan, y puede retirar de ese saldo un montón de dinero
para esos destinos que dice allá arriba. Hace un acuerdo para seguir comprando. Esto le interesaba también a Argentina, porque Argentina tenía que vender. Y hacer un acuerdo para seguir comprando carne, de alguna manera a crédito. A crédito en el sentido que el dinero queda depositado en el Banco de Inglaterra. Y respecto a ferrocarriles, Miranda accede a lo que a él le parece menos importante. Y entonces accede a formar una empresa mixta que se hace cargo de la explotación a partir del 1 de julio, y el gobierno se compromete a aportar a la empresa mixta 500 millones de pesos y reconocerle a los accionistas como capital 2.000 millones de pesos. Esto es lo que dice Miranda. El problema es que los británicos razonaban en libras y no en pesos, y no se sabe muy bien cuántos eran las libras porque había control de cambio. Entonces, esto podía variar de 30 a 40 millones o de 120 a 150. Y esto queda a resolverse para después acerca de cuánto va a ser la equivalencia de esos reconocimientos que establece la empresa mixta. Yo digo, es el convenio de indiferencia respecto de los ferrocarriles, porque es un convenio que se hace para salir del paso. Los ferrocarriles no importan. Lo que tratamos de hacer es seguir buenas relaciones con Gran Bretaña. Esta es más o menos la actitud del negociador. ¿Qué pasa ahí? Ahí aparece el nacionalismo, que está en el título, pero que en realidad es un problema puntual. Los nacionalistas reaccionan diciendo que ese convenio es un convenio en que la Argentina cede todo a Gran Bretaña y vuelve otra vez la idea hasta la dependencia, las empresas siguen en manos británicas, y el mismo discurso de antes. Aquí está, por otra razón, está puesto acá, pero quien toma en parte ese discurso nacionalista es la oposición. La oposición es el radicalismo, y el jefe del radicalismo es Frondizi. Y en el Congreso Frondizi dice esas cosas, ¿no? Entonces Perón, cuando ve eso, dice, esto no puede ser, porque el discurso nacionalista lo tenía él en ese entonces. Había usado el eslogan Bravo Perón para tener una ventaja en las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, de buenas a primeras, fíjense que pasa poco tiempo, desde septiembre a febrero, el gobierno le dice a los británicos, Miranda, que es el único negociador, le dice a los británicos, no vamos a hacer la empresa mixta, vamos a comprar. Y transforman esa parte del convenio en una compra por 150 millones de libras. La negociación lleva un tiempo también, los 150 se fijan después de una discusión. Y de ahí en más, el tema ferroviarios se transforma simplemente en una discusión acerca de ese precio que se establece en el acuerdo, si tiene sentido o no tiene sentido. Yo puse acá, para darle algún trasfondo a la discusión, qué otros valores había. La Dirección General de Ferrocarriles en la Argentina venía controlando los capitales desde siempre, desde 1907 por lo menos. Pasa que venía haciendo las cuentas en pesos, otra vez tenemos el problema con la conversión. Pero bueno, de acuerdo a lo que la dirección decía que valían los ferrocarriles por el capital invertido, tenemos aquella cifra que está allá, de 170 a 215 millones según el cambio de pesos que tomemos. Allende Pozo había sido director de Vialidad, era una figura importante, se lo reconocía como alguien que sabía el tema, publicó un artículo, puso ese valor. Hace unas cuentas, Allende Pozo en el caso, por el rendimiento, por el capital, por la amortización, y llega a esa conclusión. Los británicos, cuando empiezan a negociar la venta, contratan unos auditores que analizan el problema y dicen los auditores, esto es lo que valen los ferrocarriles. También en base a criterios bastante arbitrarios. Y finalmente, el gobierno le encarga a la dirección de ferrocarriles destruida, que la habían desmantelado, habían echado a todos los funcionarios, a cargo de un militar, que es Vargas Belmonte, que haga una tasación. Y Vargas Belmonte, que no sabía nada, se lo da a otro a hacer y sale de tasación, que la toma Frondizi para decir que el acuerdo era un regalo que le estaban dando el doble del precio que valía. ¿Qué es esta tasación? Esta tasación es esta, amortizada, diciendo que los bienes se habían ido devaluando, que los ferrocarriles no habían cumplido con unos fondos que tenían que formar, y quedaba eso.
¿Qué pasa entonces? Bueno, en definitiva, todavía no voy a entrar en detalle, he hablado demasiado ya. Se tarda un año más en cumplir el acuerdo, porque la Argentina se queda sin reservas. Hay otro acuerdo. En definitiva, los ferrocarriles se pagan no con las libras que están en el Banco de Inglaterra, que quedan allí en garantía de las emisiones monetarias argentinas, sino con un adelanto que la Bretaña le da a la Argentina por la deuda futura en el comercio exterior, y en base a eso se juntan los 150 millones y se pagan. Y se pagan acá no dice, pero se pagan en febrero, a fin de febrero de 1948. Y ahí es cuando se entregan los ferrocarriles, por eso el 1 de marzo es el día que se celebra la adquisición de los ferrocarriles. Esto es muy complicado, lo vamos a analizar, pero en fin, vamos acá al final. Las empresas eran muchas, algunas estaban vinculadas entre sí, otras no importa, pero al momento de recibir el precio se liquidan y tienen que usar ese precio para rescatar los títulos emitidos en poder de los accionistas y los acreedores. Y entonces hacen un convenio, y este es el convenio, resumido. Entonces, ¿qué hacen con el convenio? Pagan los bonos, estos son los bonos y sus obligaciones. Y con el remanente pagan las acciones. ¿Y cuál es el resultado? Que de los 150 millones, más o menos, hay un poco más porque tenían otros bienes, pero no importa. De los 150 millones, quedan 100 millones sin devolver. O sea, el capital que tenían que devolver era 250 millones y devuelven 150 millones, pero que reciben. O sea que se quedan 100 millones de libras sin reembolsar, que es más o menos el 40%. Yo digo, más allá de lo que significó para la Argentina, que ahora vamos a decir algo, la compra de ferrocarriles para las compañías británicas fue el fin del negocio. Y el fin del negocio significó recuperar el dinero invertido. ¿El dinero dónde estaba? Estaba en los títulos que se habían emitido. Ese negocio terminó con el 40% de pérdida. Puede ser algo menor la pérdida, porque en estos títulos puede haber algunos montos que no se habían invertido. No vamos a entrar en esa discusión ahora. Pero bueno, el 5% menos, el 10% menos. Pero bueno, acá hay una pérdida importante. O sea, para los inversores, el fin del convenio, el fin de la actividad ferroviaria en la Argentina terminó con una pérdida grave. ¿Qué había pasado antes? Acá yo hice un resumen, tomé dos empresas, la más rentable y la menos rentable, puse que habían cobrado en los últimos 50 años los accionistas, las acciones ordinarias, dice ahí, los accionistas de Ferrocarril Sud habían cobrado el 4,27 anual, promedio, oscilaba esto, años mejores, años peores. Los del Entre Ríos habían cobrado el 0,70% anual. Aquí tampoco hay ningún negocio, ¿no? Entonces, después de haber cobrado el 4,27 anual, perdieron el 40% del capital. O sea, ese es el resultado del negocio para el sur. Para el Entre Ríos, después de haber cobrado el 0,70 anual, perdieron el 40% del capital. ¿Qué pasó para la Argentina? Esto quizás sería más importante para nosotros. Este es un problema de los que habían invertido. ¿Qué pasó con la nacionalización? Yo lo resumí ahí con el título Pérdida del capital humano. Desapareció la conducción de las empresas ferroviarias. Lógicamente, la conducción de las empresas era el directorio. Dos directorios se tienen, el directorio en Londres y el directorio en Argentina. Eso desapareció. Razonablemente desaparecieron las empresas. La Argentina no lo reemplazó. No creó nada en su lugar. O sea, desaparecieron las empresas y no creó nada. ¿Qué podía haber hecho Argentina? Argentina tenía ferrocarriles del Estado desde antes. Esos ferrocarriles habían progresado en la década del 30. Se habían transformado casi en una empresa razonable. Habían dejado de tener déficit operativo. Habían creado su burocracia técnica. Pero en el año 43, con el golpe de Estado, el gobierno militar echó a todos los funcionarios de los ferrocarriles, los reemplazó por militares. Ya había destruido, digamos, la primera línea de conducción, los ferrocarriles del Estado. Y en el 48, sin haber reconstruido nada, se hace cargo del resto de las empresas sin ninguna primera línea.
y no se preocupa en ningún momento de reconstruir. No busca directores, no busca empresarios que se ocuparan de seguir adelante con la explotación ferroviaria y resolver los graves problemas que sí tenía el sistema ferroviario, que era la segunda línea de las empresas. La segunda línea estaría formada por los gerentes, y eso es lo que sigue, eso sigue, la segunda línea sigue. Pero claro, esto es dinámico, la segunda línea está formada por personas que en general eran de edad avanzada, porque los ferrocarriles en la crisis que habían tenido no habían renovado mucho a sus gerentes, habían tratado de estirar su desempeño lo máximo posible, no habían contratado nuevos para reemplazar a los que se iban. Iban renovando a los que se iban con los que seguían detrás. ¿Qué pasa en la segunda línea? Al principio, los ferrocarriles siguen funcionando con esa segunda línea que venía de las empresas británicas. Ahí lo que pasa es que en la renovación que tenía que seguir haciéndose, el gobierno mete mano mal. Y en vez de seguir con un criterio razonable de renovación de la segunda línea, introduce lo que ahí yo llamo la ruptura. La ruptura es esto. Hace que algunos dejen el cargo prematuramente, o que algunos ocupen cargos sin tener antecedentes, o que asciendan a algunos sin tener antecedentes, o queden relegados a algunos sin justificación. Todo eso se produce en la segunda línea de los ferrocarriles en 1949, 1950, que es donde claramente se profundiza el problema. Esto había que estudiarlo. Ahí, yo en un trabajo que hice, tomé 80 funcionarios. De los 80 funcionarios, da ese resultado que puse ahí en la segunda parte. El 81% entra en estos casos. O sea, en vez de renovar como corresponde, se producen algunos de estos hechos. Y solo el 18% se produce una renovación razonable. Con lo cual, el Estado toma a su cargo la explotación ferroviaria, no crea nada en su lugar para reemplazar a las empresas que desaparecen y empieza a dañar lo que queda, que es una segunda línea. Tampoco, fíjense que podía funcionar muy bien. ¿Qué capital podía obtener esa segunda línea? Ninguno. ¿Qué influencia tenía para tomar decisiones importantes? Para racionalizar el sistema, para invertir, para adecuar la nueva relación con el transporte ferroviario, para defender las tarifas, para negociar problemas laborales, nada, no tenía ninguna autoridad. Pero más allá de eso, podía mantener en funcionamiento el sistema con lo que tenía. Tampoco eso se logra. Bueno, en definitiva, esto es el tema. Yo diría que lo que se ve aquí es lo que estaba en el título de la exposición, es la indiferencia. La indiferencia comienza en 1930. El no solucionar los problemas de las empresas. Total, son problemas de otros, sería un poco la lectura del gobierno. Nosotros tenemos otros problemas. Si las empresas no ganan, si el sistema ferroviario se va deteriorando, bueno, mala suerte. Eso se va produciendo a lo largo de la década del 30. Durante la guerra no cambia mucho la cuestión. Y cuando llega el momento final de que, por presión británica, la Argentina tiene que hacer algo con los ferrocarriles, sigue la indiferencia. Y no se hace absolutamente nada, en definitiva. O sea, se los compra y se los deja ahí de ser, ahí sin tomar ninguna medida. Esto es todo. Parece que me pasé el tiempo. Dejé las fotos, si alguien quiere las fotos, las vemos. Las fotos muestran las obras hechas por las empresas mientras tuvieron recursos. Fíjense acá, una locomotora construida en la Argentina, en 1930. Los talleres ferroviarios podían construir las locomotoras que quisieran, no lo hacían. Fueron muy pocas las construidas porque no les convenía, pero podían hacerlo. Acá están cuadriplicando la vía en la zona suburbana, la estación Lomas. Unas inversiones muy importantes que se hicieron en la década del 20 para mejorar el transporte suburbano. La estación Constitución se empezó a construir en 1927, más o menos una nueva estación. Se hizo esta parte, no se hizo esta. Creo que hay una columna hecha. Toda esta parte no llegó a hacerse.
por la crisis del 30. Fíjense el edificio que estaban por construir. En los talleres ferroviarios se construían los coches de pasajeros. El Ferrocarril Sur, del Ferrocarril Sur, desde 1910 construyó todos los coches ferroviarios y usaba en sus propios talleres. Por supuesto, tenía componentes importados en parte. Yo diría el 30, 40% del valor del coche era importado, pero el coche era construido en la Argentina. Este es especial porque las carrocerías de los coches eran de madera. Este está recubierto en metal. Los ferrocarriles empezaron a hacer eso, el Ferrocarril Sur suspendió, el Ferrocarril Central Argentino continuó. Esto es Ingeniero White. Un problema que tenían los ferrocarriles era que no se demorara el tráfico en los puertos. Para eso tenían que ser puertos ágiles. Este puerto fue construido por el Ferrocarril del Sur. Para que el embarque no se demorara, empezó a construir silos. Estos son de 1908 a 1909. En 1905 había tenido un grave problema de atascamiento en el puerto porque el aumento del cereal transportado era mucho y necesitaban mejores instalaciones. Respondió por estos 2 silos. En 1928 decidió hacer este otro silo. En total tenía más de 100.000 toneladas de capacidad. Todo con capital, con ese capital que yo decía que las empresas juntaban en base a su rendimiento. Galpón de coches de Victoria. El Central Argentino y el Oeste electrificaron la red suburbana. Electrificar significaba muchas cosas, entre otras construir este galpón para el mantenimiento de los coches. Ahí está de nuevo. Este es el taller del Central Argentino, en Pérez. Aquí se ve, si uno mira, que a las locomotoras las podían hacer de nuevo si querían. Y lo hacían, o sea, pero iban recambiando piezas. Realmente, la mayor parte de ellas importadas. Este es otro tema. El sur no electrificó, como hizo el Central Argentino del Oeste, su red suburbana, pero inventó un sistema de tracción diésel eléctrica, y ahí están los 2 trenes que compró en 1929, con una especie de locomotora, digamos, que la llamaban usina porque producía electricidad, que se transmitía a los motores eléctricos en los coches para que el tren funcionara como un coche eléctrico, si se quiere, pero que no tomaba la corriente, sino que la producía a sí mismo. Esto es del Ferrocarril Oeste, un coche parecido a aquello, más chico, que también introdujo el Ferrocarril Oeste y lo utilizó, y digamos, no solo lo utilizó, hizo estudios para ver qué rendimiento tenía. Todo eso se interrumpió con la crisis financiera. O sea, el Ferrocarril Sur siguió, construyó 3 equipos más, después no hizo más nada, el Ferrocarril Oeste suspendió este proyecto. En lugar de eso, introdujo vehículos diésel más chicos. Aquí tenemos, lo veo muy bien, es un coche motor del Ferrocarril Sur, y acá tenemos un locomotora de maniobra del Ferrocarril Sur o del Oeste, este es del Sur. Esto ya de la década del 30. Con los recursos que tenían, algo hicieron. Otro tema de los ferrocarriles. Aquí, para mostrar la desidia del Estado. Los ferrocarriles, desde la década del 20, en la Argentina se generalizó la idea de que la agricultura argentina era ineficiente. Era ineficiente por muchas razones. Usaban mala semilla, no tenían implementos agrícolas buenos, no había buena inversión, no había tecnología. Y eso impedía que creciera la producción agropecuaria. Y sobre todo si se comparaba con los competidores. Canadá era digamos, lo que mostraba lo que se podía hacer. Los ferrocarriles se interesaron en eso, hicieron varias cosas. Una de las cosas que están vinculadas era la tenencia de la tierra, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, uno de los temas era cómo se transportaba el grano. ¿Qué es lo que hacía ineficiente? Transportar el grano en bolsa. Aumentaba los costos, demoraba el traslado y hacía que el productor ganara menos, en definitiva. La solución de eso era el transporte a granel. Para el transporte a granel hacía falta instalaciones. En los puertos los ferrocarriles hicieron. En el resto, alguien tenía que ocuparse. La Argentina fue lenta en este tema. Pero en la década del 30, al comienzo de la década del 30,
hubo varias iniciativas, una de ellas por cooperativas en Santa Fe y Córdoba. Y las cooperativas construyeron silos en las estaciones. Este es uno en la estación, si no me equivoco, es Oliva, la estación Oliva en Córdoba. La cooperativa local construyó ese silo, de unas 10.000 toneladas. Esto facilitaba todo. Vamos a ver. Los ferrocarriles facilitaban también sus instalaciones para construir elevadores en ellas, no el silo tan grande como eso, un pequeño elevador. Aquí se ve cómo el grano se podía cargar a granel en un vagón. Y aquí estaban las reformas que hicieron en los vagones para, no se ve mucho, me parece, para crear en un vagón cerrado un tipo de compuerta que permitiera facilitar la carga y el transporte luego. Aquí se ve también de nuevo, entre el Pacífico, una especie de chimango, digamos, sale del silo y entra al vagón para cargarlo a granel. El vagón tenía sus modificaciones con estas puertas para que pudiera ser cargado de esa manera. Y acá es lo mismo, una foto, acá se ve el chimango que entra al vagón. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no, los silos, los privados, en la década del 30, son muy ineficientes para construir los silos, no tienen capital, las cooperativas realmente son insignificantes, no sirven para nada. Se decidió expropiar todos los silos que había y construirlos ellos. El resultado fue que pasaron años y no se construyó nada. Y eso hizo que el transporte del cereal se demorara en cuanto a cómo se hacía. No obstante eso, la mitad del cereal transportado por Central Argentino se hizo a granel en la década del 30. Porque este camioncito acá, otro problema, otra manera de enfrentar la competencia por motor, el tema de los costos, el transporte puerta a puerta. Los ferrocarriles se interesaron, como en todas partes del mundo, en el alimento argentino, en hacer transporte puerta a puerta. El gobierno, en 1935, en una comisión, dijo que realmente era una buena idea. Tardó 4 años en autorizarlo. Recién en 1939 se autorizó el transporte puerta a puerta. Vino la guerra, se paralizó todo y en el 43 el gobierno arrasó la dirección de ferrocarriles, echó a todos y los nuevos funcionarios revocaron la autorización de puerta a puerta con el argumento de que las empresas ferroviarias eran extranjeras y los transportistas de camión eran argentinos. Y aquí, bueno, en esa participación en la modernización de la agricultura argentina se ven no solo los silos en las estaciones, sino un tren llevando implementos agrícolas, que mucho no se nota, pero son implementos agrícolas. Acá hay un tractor y acá debe haber sembradoras. Esto es electrificación. Vagones especiales, para transporte de automóviles. Se transformaron muchos vagones para adaptarse a los nuevos tráficos. Petróleo se convirtió en un tráfico nuevo. Construyeron vagones para eso, etc. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias.